Génesis capítulo 22. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Y dice amén cuando lo tenga. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con mucho temor y reverencia en este precioso domingo. Y dice así: y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham. Creo que hay otra versión que dice probó. Dice que tentó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y ensilló su asno, y tomó consigo 2 mozos o 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y entonces dijo Abraham a sus criados: esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y le puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo, dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal y por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh. Por tanto, se dice hoy: en el monte del Señor será provisto. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Señor, gracias por la oportunidad, Señor, que nos das, Padre, de recibir tu palabra en este día. Señor, te pedimos que tu palabra, Dios, toque, que tu palabra ministre. Señor, que tu palabra sane, Dios mío. Padre, que tu palabra caiga como bálsamo, Dios mío. Espíritu Santo, Señor, te pido, Dios, Señor, que me des de nuevo en este día para exponer tu palabra, Dios. Señor, y te doy toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. Y declaramos, Señor, declaro, Padre, que tu palabra, Dios, bendice, Dios, a cada uno de mis hermanos, tanto como a mí en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse rapidito. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. He titulado este mensaje: la prueba de la fe. Aleluya. La prueba de la fe. La fe de cada creyente tiene que ser probada, hermanos. Nuestra fe tiene que ser purificada como se purifica el oro a través del fuego. La prueba de la fe de Abraham llegó en la forma de la orden de Dios para ofrecer a su único hijo Isaac en holocausto. Y es muy curioso ver que Dios no trató de ahorrarle amargura ni dolor al patriarca Abraham. Si vemos la historia, nos damos cuenta que Dios no trató de ahorrarle ningún dolor al momento de probar la fe de Abraham. Mire, cuando la fe es probada, el problema será más grande. Cuando la fe es probada, la enfermedad puede ser más seria. Cuando nuestra fe es probada, el dolor puede ser más intenso y el proceso de aflicción puede ser bastante solitario. Aleluya. Dios le habló a Abraham con una precisión bastante dolorosa.
Y cada frase que salió de la boca de nuestro Creador hacia Abraham era como un bisturí cortando y haciendo una incisión sin anestesia. Aleluya, Dios le dijo, toma ahora a tu hijo. Ouch. Tu único hijo, Isaac. Ouch. A quien amas. Ouch. Y ofrécelo allí como holocausto. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que los que somos padres aquí podemos identificarnos un poco con todos los sentimientos y la desesperación que tuvo que haber experimentado Abraham. Ahora, algo impresionante en esta historia es que no hubo ninguna palabra de consuelo de parte de Dios. No hubo ni siquiera una palabra de ánimo para fortalecer a Abraham en su camino, el cual debió de ser bastante callado y solitario. A Abraham solo se le dijo que llevara a su hijo Isaac a la tierra de Moriah. Y allí se le diría más adelante sobre qué monte debería ofrecer aquel extraño holocausto. Pero Dios no le preparó, amados. Dios no le preparó para algo de esa magnitud. Dios no le dio a Abraham ningún sueño días anteriores que le confirmaran que la misión sería simplemente un proceso de prueba. Sin embargo, Abraham no vaciló ante la palabra de Dios. Abraham no dudó cuando el Señor trajo la palabra. Abraham no dudó cuando el Señor le presentó aquel mandato, sino que propuso en su corazón ser fuerte en su fe. Aleluya. Yo no sé usted, pero humanamente cualquiera hubiera dicho absolutamente este no puede ser Dios. Aleluya. Dios me dijo que a través de este hijo iba a darme descendencia. Cualquiera hubiera dicho, ¿cómo me va a pedir Dios ahora que lo mate? El Dios que yo conozco no puede contradecirse, y este Dios claramente se está contradiciendo. Yo no sé quién me está entendiendo. Cualquiera hubiera dicho, el diablo está tratando de engañarme. Necesito ver un psiquiatra inmediatamente. Aleluya, creo que no estoy descansando bien en las noches. Es imposible que Dios me pida que haga algo de esa magnitud. Si Abraham llevaba a cabo el mandato de Dios, le estaba diciendo adiós a la promesa. Si Abraham le decía, llevaba a cabo el mandato de Dios y mataba a Isaac, estaba matando sus sueños. Matar a Isaac era matar los planes que Dios tenía para Abraham. Matar a Isaac era matar los planes que Dios había preparado para la descendencia del patriarca. Sin embargo, la fe de Abraham se sostuvo en el carácter y la fidelidad del pacto de Dios, entendiendo que quien había dado la orden de ofrecer tal sacrificio era poderoso para levantar aún de entre los muertos a su hijo Isaac. Aleluya. Mire, Dios va a hacer la diferencia cuando todo parece estar perdido. Dios va a hacer la diferencia cuando ya no quedan muchas esperanzas. Aleluya. Dios va a hacer la diferencia cuando pensamos que se nos ha pasado el tiempo para obtener algunas cosas en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que entender que nuestra fe tiene que pasar por un proceso de prueba. Aleluya. La fe se prueba con sacrificio. Aleluya. La fe demanda sacrificio. Dios le pidió a Abraham lo más valioso que él tenía. Le pidió su único hijo a quien él amaba. Aleluya. ¿Sabe? Isaac significaba el todo de la vida de Abraham. El problema era que Dios lo sabía. ¿Sabe? Dios nos va a pedir todas aquellas cosas que potencialmente pueden estorbar los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Aleluya. Procure que nada en su vida, nada ni nadie tome el lugar que solamente le pertenece a Dios. No el esposo, no la esposa, no el trabajo, no los hijos, no el gimnasio, no los negocios. Dios, aleluya, tiene que ocupar el mayor lugar en nuestra vida. Aleluya.
Dios va a demandar una entrega total de cada uno de sus hijos. ¿Sabe? La verdadera fe está dispuesta a sacrificarlo todo para agradar a Dios. Y la fe va a exigir sacrificios algunas veces, mis amados. Hay una diferencia entre confiar en la promesa y confiar en quien nos ha hecho la promesa. Y ese era el punto de la prueba de Abraham. Ese era el punto de la prueba de la fe de Abraham. Dios quería que él aprendiera esa diferencia. ¿Sabe? A veces podemos poner la promesa de Dios primero que a Dios. Hay personas que llevan años orando por un hijo y después que Dios le da el hijo se convierte en el obstáculo para ellos servirle a Dios. Hermana, hace semanas que no la veo en la iglesia. Pastor, el servicio es demasiado largo y el niño no puede estar sentado todo ese tiempo. Pastor, el niño se pone nervioso cuando llega el tiempo de la adoración. Esperamos una promesa de parte de Dios y cuando Dios en su gracia la provee, muchas veces esa promesa comienza a competir con el Dios que nos dio la promesa. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe? Ana lloró, se deprimió, Ana se amargó por un hijo, pero luego le ofreció ese hijo a Dios. Aleluya. Ella no puso su bendición primero que a Dios. Tenemos que tener cuidado cuando lleguen bendición a nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios es digno de nuestra confianza. Dios es digno de nuestro servicio. Aleluya. Conozco una pareja que por muchos años oró por un niño. Él estaba aquí en los Estados Unidos, ella estaba en República Dominicana. Y él me cuenta, un amigo muy íntimo, él me cuenta, me decía, pastor, por mucho tiempo viajaba a Santo Domingo porque tenía a mi esposa en un tratamiento. Y él dice, al final de cuentas, mi esposa no podía tener hijos. Los médicos en República Dominicana dijeron que ella jamás podría ser madre. Él dice, pero ya yo me había casado con mi esposa y la amaba con todo mi corazón. Dice, la traje a Estados Unidos con la esperanza de que vivimos en un país diferente. Comenzamos a tener un tratamiento con ella de nuevo para escuchar el mismo diagnóstico que se nos dio en República Dominicana. Y dice, pastor, esa prueba me llevó a servir al Señor. Y oramos por más de 2 años por un hijo que nos había dicho la ciencia, la medicina nos había dicho que no iba a acontecer. Pero dice él, de repente mi esposa un día comenzó a tener olores diferentes. Mi esposa un día comenzó a antojarse de cosas que nunca le gustaban. Pastor, mi esposa empezó a marearse. Mi esposa empezó a tener unos síntomas de una mujer embarazada. Aleluya. Y cuando le hicieron el examen, los médicos se quedaron sorprendidos del milagro que Dios había hecho en su vida. Aleluya. ¿Cómo no servirle a un Dios que es grande en gran manera? La última vez que hablé con él ya tienen 3. Digo, oye, pero llévalo suave. Te estás pasando de contento. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Están sirviéndole a Dios. Él está predicando la palabra de Dios. ¿Cómo poner en lugar de Dios la promesa que Dios nos ha dado, hermanos? Aleluya. Y a veces hacemos eso. Ponemos la promesa de Dios primero que a Dios. Y podemos pensar que es nuestra responsabilidad hacer que la promesa de Dios se cumpla en nuestra vida. ¿Sabe? Aunque tengamos que desobedecer a Dios en el proceso. Es por eso que hay personas que llevan años en un trabajo donde nunca han sido felices. Hay personas que se han metido en negocios que los han dejado en bancarrota. Es por eso que hay personas que dejan el lugar donde Dios los plantó para irse a otro lugar donde terminan heridos. ¿Y sabe cuál es la razón? La razón es que están tratando de hacer por ellos mismos que las promesas de Dios se cumplan en sus vidas.
Pero hay momentos en los que somos llamados a hacer cosas que parecerán poner en peligro nuestras bendiciones. No sé si alguien está entendiendo lo que estoy diciendo. Aleluya. Pero no podemos olvidar que quien va a cumplir las promesas en nuestras vidas es Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Es por eso que no podemos hacer el menor mal para obtener el mayor bien. Me explico. Usted no puede pisar $100 que a mí se me caigan y después decir que es una bendición de parte de Dios. Aleluya. Si tenemos que comprometer nuestras convicciones para recibir algo, por más bueno que parezca, esa bendición no viene de Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios, el que hizo la promesa. Tenemos que aprender a confiar en Dios, que nos garantiza, aleluya, grandes promesas en nuestra vida. Aleluya, entendiendo que pase lo que pase, la promesa de Dios se tiene que cumplir en nuestras vidas. Aleluya. Yo no sé usted, pero yo sé, tengo certeza en mi corazón que toda promesa y toda palabra que Dios ha hablado en mi vida tiene que cumplirse en mi vida. Aleluya, esa es mi actitud, bendito Dios, cuando se habla de Dios. La fe se prueba en obediencia. La Biblia dice que Abraham se levantó muy de mañana. En otras palabras, obedeció por fe el mandato de Dios. Ahora, no hay ninguna referencia que apunte que Abraham vacilara o que titubeara en obedecer el mandato de Dios. Es por eso que él pudo levantarse muy de mañana con la intención de sacrificar al muchacho. Imagínese la noche que tuvo que pasar Abraham. Aleluya. Yo me imagino que él no pudo conciliar el sueño aquella noche. ¿Sabe? Pero él confió en Dios, aunque no entendía lo que Dios estaba pidiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Es un error no obedecer a Dios solo porque algo no tiene sentido en nuestras vidas, hermanos. Aleluya. Es un error no obedecer a Dios cuando no entendemos. Es un error no obedecer a Dios porque las cosas no salen como nosotros las planeamos. Sacrificar a Isaac no tenía sentido para Abraham. Claro que no. Pero él no discutió con Dios. Abraham no buscó otro consejo fuera del consejo de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba confiado en Dios, aunque no se sentía bien con lo que Dios estaba haciendo. ¿Sabe? Muchas veces nosotros no nos vamos a sentir bien con las cosas que Dios hace. Es por eso que hay personas enojadas con Dios por procesos que han tenido que atravesar en la vida. Aleluya. Personas que se han alejado de Dios porque no estuvieron de acuerdo con la voluntad de Dios. Sin embargo, hay cosas que Dios las va a permitir en nuestra vida para Él glorificarse en nuestras vidas. Amados, el creyente tiene que caminar por fe y no por sentimientos. Tenemos que dejar los sentimientos a un lado, hermanos. Tenemos que dejar de ser creyentes almáticos. Aleluya. A veces somos creyentes que caminamos almáticamente. El creyente tiene que alejarse, tiene que rechazar todos esos sentimientos almáticos, hermanos. ¿Por qué? Porque el creyente almático no puede creerle a Dios. Porque es un creyente emocional. ¿Y cuántos saben que las emociones son obstáculos para nosotros recibir las promesas de Dios? Aleluya. Las emociones nos hacen inconstantes en nuestra fe y la fe siempre envuelve sacrificio de obediencia, hermanos. El libro de Hebreos capítulo 11 versículo 7, y no tiene que ir allá, yo se lo leo. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Sabe? Noé demostró su fe a través de su obediencia a Dios. Mire, la obediencia hace mover los pies de la fe. La persona que obedece a Dios no pierde tiempo para poner su fe en acción. ¿Sí o no? Noé no solo le creyó a Dios, sino que entendió la palabra, creyó la palabra de Dios. Y cuando
él entendió y creyó que el diluvio venía de camino. Él comenzó a preparar el arca de la misma forma como Dios se la ordenó. Aleluya. La verdadera fe siempre hará algo, hermanos. La fe nunca se queda con los brazos cruzados. Es por eso que Santiago nos dice en el capítulo 2, versículo 18, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Bendito sea el nombre de Jesús. La fe se demuestra con obras, hermanos. Usted y yo podemos decir que tenemos toda la fe del mundo y eso no significa nada para nadie. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede ver su fe. Pero la gente sí puede ver sus obras. Aleluya. Sin obras no se puede ver la fe que decimos que tenemos. Demostramos nuestra fe a través de las obras que hacemos. Es por eso que la fe de los demonios, la fe que los demonios tienen en Dios, no les puede cambiar su destino, hermanos. Los demonios también tienen fe. Eso es lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículo 19. ¿Sí o no? Dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Si usted no le llama fe a eso, no sé qué es otra cosa. ¿Qué es eso? No sé cómo llamarlo. Tienen fe en Dios. Pero la fe de los demonios es una fe muerta. En otras palabras, ellos reconocen la existencia de Dios, pero su fe no puede hacer nada por ellos. ¿Por qué? Porque la fe de los demonios no tiene obra en ellas. Amados, si nuestra fe no tiene obra en ellas, estamos en la misma condición. Tenemos una fe muerta que no puede hacer nada por nosotros porque es una fe que no puede agradar a Dios. Aleluya, la verdadera fe tiene expectativas. Bendito sea el nombre del Señor. Abraham dijo, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y dijo, y volveremos. Génesis capítulo 22, versículo 5. Eso es fe, hermanos. Él tenía la expectativa de que Dios milagrosamente le iba a permitir regresar a su casa con su hijo Isaac. ¿Cuántos de nosotros vivimos con expectativas, hermanos? ¿Cuántos creyentes? Honestamente preguntando. ¿Cuántos de nosotros vivimos con expectativas de que no importa lo que estemos atravesando, usted y yo veremos el favor de Dios? Usted y yo recibiremos el favor de Dios en nuestra vida. Que Dios nos va a devolver la salud. Aleluya, que nuestra familia estará junta otra vez. Que los papeles migratorios serán aprobados. ¿Cuántos vivimos con esa expectación? Tenemos que tener expectativas si queremos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Aleluya. Si no tenemos expectativas de que Dios está haciendo algo por nosotros, hemos apagado el volumen de la fe. Y difícilmente, hermanos, podremos ver milagros obrando en nuestra vida. Hebreos 11:19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, hablando de esta historia de Abraham y su hijo Isaac. Pensando, Abraham meditó en la fidelidad de Dios, amados. Aleluya. Mire, cuando usted sea confrontado con alguna situación que amenaza su paz, medite en la fidelidad de Dios. Cuando usted se encuentre en una situación que pueda manchar su testimonio, medite en la fidelidad de Dios. Abraham tomó tiempo para pensar. La palabra griega antigua que se usa para esta palabra pensando es un término de aritmética. Es un término matemático que expresa un acto decisivo y cuidadosamente razonado. Aleluya. ¿Sabe qué significa eso? Que Abraham calculó que la promesa de Dios era digna de confianza. Aleluya. Usted y yo tenemos que aprender a calcular todo lo que podemos perder por un momento de desobediencia. Aleluya. ¿Sabe? La matemática de muchos creyentes está frita ahí. A veces cualquier cosa nos hace caer. Cualquier dardo del enemigo nos desanima.
Cualquier oferta del diablo muchas veces nos lleva a desobedecer a Dios. Tenemos que calcular las consecuencias que un pecado puede dejar en nuestras vidas. Tenemos que calcular las consecuencias que un desliz puede costarnos en nuestro caminar con el Señor. Ciertamente eso fue lo que hizo Abraham. La Biblia dice que él pensó, él calculó y llegó a la conclusión de que la promesa de Dios era digna de confianza. Aleluya. Nosotros también debemos hacer lo mismo, hermanos. En los momentos que nuestra fe se ve probada, cuando Abraham se entendió que su fe estaba siendo probada y él fue confrontado con una promesa y una orden de Dios que parecía no contradecirse, él optó por creer la promesa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hizo lo que cada cristiano debe hacer. Optó por obedecer la orden y dejó que Dios se encargara de la promesa. Abraham hizo su parte, amados, pero él creyó y entendió en su corazón que Dios haría la suya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe? La verdadera fe se basa en la obra de la cruz. Bendito sea el nombre de Jesús. Génesis 22:6 dice: y tomó Abraham la leña y el holocausto, la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Isaac cargó la leña para su propio sacrificio, amados, y la subió hasta el monte. Pero Jesús también cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de Jesús. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a nuestros pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Aleluya. ¿Sabe? La cruz nos trae a memoria que por el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo, nosotros estamos muertos a nuestros pecados. La cruz nos trae a memoria que la deuda y la culpa de nuestros pecados ya fueron pagados por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. La cruz nos trae a memoria que Cristo sufrió en nuestro lugar por cada pecado que usted y yo hemos cometido, amados. Que todas nuestras transgresiones están borradas como si nunca hubieran pasado. Aleluya. Yo no sé a quién le alegra eso, pero a mí me llena de gran gozo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. La cruz nos recuerda que Jesús en su sacrificio proveyó sanidad física y espiritual para todos nosotros. Aleluya, que aunque quizás la enfermedad nos ha tocado, que aunque quizás hemos experimentado fracasos e injusticias, aún así hay sanidad y restauración para nuestras vidas a través de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. La verdadera fe es persistente. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted no puede decir que tiene verdadera fe si cuando llega la primera prueba sale corriendo. Aleluya. Si cuando se levanta el primer ataque, tira la toalla. Eso no es fe. La verdadera fe persiste. Génesis 22, 9 y 10 dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. La verdadera fe no se rinde, hermanos. Dice que cuando llegaron al lugar que Dios le había señalado, Abraham agarró y comenzó a edificar un altar y compuso leña y ató a Isaac. O sea que fue un proceso. Si usted sigue la historia, se da cuenta que fue un proceso. Ahora es muy importante reconocer que ya Abraham estaba bastante viejo cuando todo esto estaba aconteciendo. Abraham tenía más de 100 años cuando esto estaba aconteciendo. Eso quiere decir que Isaac habría podido escapar con facilidad si hubiera querido. ¿Por qué? Porque Isaac no era un niño en ese entonces. Isaac tenía más de 30 años cuando eso estaba aconteciendo.
Aleluya. Los eruditos dicen que tenía casi 40 años cuando esto aconteció. Era un hombre hecho y derecho, ¿sí o no? Así que él pudo dominar a su padre, que era anciano, con gran facilidad. Pero Isaac se sometió plenamente en obediencia a su padre. My God. Mire, cuando nosotros hablamos de la fe de Abraham, no podemos ignorar la fe de su hijo Isaac. Mire, la fe que fracasa a la hora de la prueba, nunca fue fe. Aleluya. La fe que fracasa a la hora de la prueba, nunca fue fe. Es por eso que en Marcos capítulo 4 encontramos a Jesús reprendiendo a los discípulos por fracasar en una prueba de fe. El Evangelio de Marcos nos narra que Jesús se encontraba en una pequeña barca con los discípulos. Y todos conocemos la historia. Jesús se encuentra en una barca con los discípulos cuando de repente se levantó una gran tempestad de viento. Y la Biblia dice que los vientos eran tan fuertes y las olas le daban a aquella barca con tanto ímpetu que el agua comenzó a entrar en aquella barca de tal manera que la barca comenzó a hundirse. Dice la Biblia que Jesús se encontraba durmiendo en la popa de aquella barca. Es impresionante que en los momentos más difíciles de nuestra vida, muchas veces pareciera que Dios duerme. Cuando llega la depresión a nuestra vida, parece que Dios está durmiendo. Cuando perdemos el trabajo, parece que Dios está durmiendo. Cuando nuestros hijos se rebelan, parece que Dios está durmiendo. La historia narra que Jesús estaba durmiendo en la popa. Así que los discípulos, en un estado de pánico, fueron donde estaba Jesús y le despertaron diciendo: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y la Biblia dice que Jesús reprendió al viento y le ordenó al mar que se callara y enmudeciera. E inmediatamente cesaron los vientos y se hizo grande bonanza. En otras palabras, todo volvió a la calma. En otras palabras, todo volvió a la normalidad. Mire, por más tormentas que azoten la barca de nuestra vida, usted y yo nunca podemos olvidar que Jesús está metida en ellas. Bendito sea el nombre de Jesús. Por más fuertes que soplen los vientos o suenen los vientos, usted y yo nunca podemos olvidar que Jesús, el Maestro, viene con nosotros en nuestra barca, aunque por un momento Él parezca que está dormido. Aleluya. En esos momentos no podemos olvidar que no estamos solos, que no estamos solas. No podemos olvidar en esos momentos que nuestra barca no puede hundirse. Pero la cosa no se quedó ahí. Jesús, decepcionado por la actitud de los discípulos, la Biblia dice que los reprendió. Y dice el versículo 40 de Marcos capítulo 4, dice: y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Esta fue la respuesta de Jesús a ellos. Es impresionante que la tormenta no perturbó a Jesús, pero lo turbó la incredulidad de los discípulos. Aleluya. Jesús no los reprendió porque ellos temían a la tormenta, claro que no. Según cuenta la historia, la barca era pequeña y la tormenta era intimadamente grande en gran manera. ¿Sabe por qué Jesús los reprendió? Jesús los reprendió porque ellos no creyeron la palabra. Jesús los reprendió porque cada uno de ellos había escuchado cuando Jesús les dijo: pasemos al otro lado, en Marcos capítulo 4, versículo 35. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. A veces Dios se cansa de hablar con nosotros y prepararnos para los momentos difíciles. Y cuando llegan los momentos difíciles se nos olvida todo. Se olvida la fe, se olvida las lenguas. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús le había dicho: pasemos al otro lado. Él no dijo: hagamos lo posible para ver si no nos ahogamos. Jesús no dijo: hagamos lo posible para ver si llegamos al otro lado. No, Jesús dijo: pasemos al otro lado. Él les prometió una llegada segura, pero ellos eligieron no confiar
en su promesa. ¿Sabe? Hay gente en la iglesia que no puede ser transformada simplemente porque se niegan a creer que son nuevas criaturas. Aleluya. La Biblia dice que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa es una declaración, hermano. Entonces, ¿por qué muchos de nosotros en la iglesia no cambiamos? Bendito Dios. Es una promesa. Pero muchas veces no lo creemos y por eso abundan los creyentes que son nuevos por fuera, pero por dentro siguen siendo las mismas personas. Ellos se negaron a creer la promesa de cruzar al otro lado y se fueron un poco más lejos, amado. Acusaron al Señor de no tener cuidado de ellos. En el libro de Marcos capítulo 4 versículo 38 dice que cuando ellos despertaron al Señor le dijeron: no tienes cuidado que perecemos. O sea, lo regañaron. Qué lindo. Tú aquí durmiendo y el barco hundiéndose. Eso fue lo que dijeron, en otra palabra. Bendito Dios. Mire, pensar que a Dios no le interesan nuestros problemas muestra la falta de fe que nosotros tenemos. Cuando usted oye a una persona diciendo: ¿dónde está Dios en mi problema? ¿Dónde está Dios en mi enfermedad? ¿Cuántas injusticias están haciendo conmigo y Dios no está haciendo nada? A Dios no le interesa lo que yo estoy pasando. Esa es una clara declaración, hermanos. Es una clara demostración de que la persona está llena de falta de fe. Bendito sea el nombre de Jesús. Y comienzo a cerrar. Amados, procuremos caminar en fe, hermanos. La verdadera fe es la puerta a un cristianismo victorioso. La Biblia dice que el ángel de Jehová detuvo a Abraham y su hijo Isaac fue salvado. Génesis 22:12 dice: y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. En otras palabras, en las pruebas nosotros demostramos el corazón que tenemos para Dios. Abraham demostró su corazón hacia Dios estando dispuesto a ofrecer su único hijo en holocausto. Aleluya. Dios también demostró su corazón hacia nosotros de la misma manera, dando a su hijo unigénito en rescate por cada uno de nosotros. El libro de Juan capítulo 3 versículo 16, y todos conocemos esta escritura, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe? Cuando Dios le pidió a Abraham la última muestra de amor y compromiso, le pidió su único hijo. Pero cuando Él nos dio a nosotros la última prueba de amor y de su compromiso, nos ofreció el suyo. Qué lindo. Así que nosotros podemos también decirle al Señor: ahora sé que me amas, cuanto no rehusaste a tu hijo unigénito por mi rescate. Amado, nuestra fe será probada de la misma manera que fue probada la fe de Abraham. Dios no nos va a mandar a matar a nuestros hijos, pero nuestra fe va a ser probada de maneras diferentes. Yo le digo a alguien en este día, amados, esforcémonos para que le creamos a Dios el día que nuestra prueba llegue. Esforcémonos para creerle a Dios el día que nuestra fe sea probada. ¿Sabe? Yo no sé cómo tú llegaste aquí en este día. Tu fe puede hacer la diferencia entre tu proceso y el milagro que Dios tiene para darte. Tu fe puede hacer la diferencia entre la enfermedad
y la sanidad que Dios te ofrece en este día. Un acto de fe puede cambiar nuestra vida. Un acto de fe nos puede conectar con nuestro destino en Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo cuando nosotros podemos confiar en Dios por encima de todo lo que pueden ver nuestros ojos. Cuando nosotros podemos confiar en Dios por encima de todo reporte que llegue a nuestra vida. Si hay alguien que no conoce a Jesús en este día, quiero orar por ti. Si hay alguien que quiere reconciliarse con Dios, este es el día perfecto para hacerlo. Si hay alguien que necesita un milagro, no te vayas de este lugar sin recibirlo. Es nuestra actitud de fe que mueve el corazón de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Te damos gracias por tu presencia, Dios. Te damos gracias, Señor. Señor, porque tú eres un Dios de procesos, Señor. Señor, gracias, Dios. Señor, que por más que lleguen las pruebas, por más duros que soplen los vientos, por más difícil que sea la crisis, Dios, Señor, tú estás con nosotros en nuestro proceso. En este día te damos la gloria y el honor, Dios. Te damos gracias. Señor, recibimos tu palabra en este día. Señor, y declaramos que tu palabra, Dios, ha hecho, Dios, lo que tú la enviaste a hacer en este precioso día. Te damos gracias. Te damos gracias. Te damos gracias. Fortalece nuestra fe, Espíritu Santo. Señor, prepáranos, Dios, para los momentos difíciles, Señor, que puedan llegar a nuestras vidas. Ayúdanos a movernos en fe, Dios, a responder, Dios, rápidamente a tu mandato, Dios. Padre, cuando no entendamos ciertas cosas en nuestra vida. Ayúdanos a creer que no importa, Dios, lo que estemos atravesando, Dios mío. Ayúdanos a creer, Dios, que tú estás con nosotros. Ayúdanos a tener expectativas, Dios. Señor, Padre, de todo lo que tú vas a hacer y ya estás haciendo en nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos la gloria, el honor y toda la adoración. En el nombre de Jesús.